La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Convicción. Hoy nuestro invitado es el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Alup, con quien ustedes lo saben muy bien, tenemos cantidad de cosas que conversar. Quizás el tiempo no nos alcanzaría, pero haremos lo posible. Y la primera cuestión que me gustaría plantearte, Henry, está vinculada con una creencia generalizada según la cual la oposición planteó temas para discutir en la mesa de diálogo que son de carácter coyuntural, pero cuya realización, cuya concreción no modificarían en lo sustancial la situación actual del país. Pero relativamente es así, pero como el problema que estamos atravesando, el más acuciante, es coyuntural, e incluso la economía, lo social, etcétera, tienen muchos aspectos coyunturales, había que comenzar por algún sitio. No estamos en una situación de confrontación electoral ni de sustitución de un gobierno por otro, y nada que se le parezca. Estamos atravesando problemas muy concretos que son los que mantienen al país y a la opinión pública en situación de crispación, de tensión, de violencia. Bueno, pero y había que conversar sobre esos problemas que, digamos, forman parte de la cotidianidad. Fíjate que al mismo tiempo que se planteó en la mesa, en la reunión que hicimos en Miraflores, el tema de carácter político, etcétera, antes y colateralmente los empresarios, las iglesias, los alcaldes y los gobernadores están tratando y discutiendo con el gobierno los temas que tienen que ver con sus respectivas áreas. Todos de carácter coyuntural, pero tú señalas que hay la intención es resolver problemas inmediatos que no esperan para su solución. Sin embargo, hay sectores de la oposición que pensaban todo lo contrario, que es posible inducir cambios profundos, radicales, en el término de la distancia. Bueno, los que así pensaban, que están con todo su derecho en tener esa opinión, yo creo que no tienen razón, porque de eso no se trata. Pero en todo caso, nosotros respetamos quienes así piensan, y lo menos que podíamos aspirar y aspiramos es que quienes no están de acuerdo con el punto de vista que nosotros estamos sosteniendo también lo respeten. Tendríamos que ver al final qué cosa podría, por lo menos en la coyuntura, producir algún resultado. Si algo que se viene ensayando o implementando desde hace más de 60 días, o esto último que hemos tratado de implementar de 18, de 20 días para acá, que precisamente lo implementamos después de que se reunieron los gobernadores, los alcaldes, de que todas las organizaciones políticas se reunieron con los cancilleres de UNASUR, después que se ha producido toda esta corriente, no digamos de presión, pero sí de sugerencia internacional, donde ha intervenido el Papa, Ban Ki-moon, el gobierno americano, la Comunidad Europea, la OEA, la Comunidad Andina de Naciones, UNASUR, etcétera, propiciando el diálogo. Esperemos ver a ver si esa instancia, al menos en lo coyuntural, produce algún resultado. Sin embargo, esas intervenciones de tantos organismos nacionales e internacionales no han sido decisivas, no se han metido a fondo, no se han comprometido, han sido simplemente expresión de buenas intenciones. Porque esas no son instancias decisorias, ni podrían serlo. Pueden ser instancias que recomienden y que sugieran, pero aquí no puede venir ni el gobierno de los Estados Unidos, ni la Comunidad Europea, ni los cancilleres de UNASUR, ni el Vaticano a resolver cosas. Fíjate, por cierto. Pero el Vaticano ha dicho que facilitador, pero no instancia decisoria. Hay que diferenciar. Obviamente. Claro, hay que diferenciar muy bien qué cosa es un facilitador o un propiciador y qué cosa es una instancia decisoria. La intervención. Fíjate que en la noche del diálogo comenzó Ramón Guillermo leyendo una carta del Papa Francisco. Y sabiendo nosotros cómo es la diplomacia vaticana, su complejidad, su experiencia, su sapiencia, eso no fue ningún desliz ni ninguna equivocación del Papa Francisco. La presencia del nuncio en la reunión, la próxima visita del secretario de Estado Parolín. Pero insisto, esas son instancias que lo que han hecho es intervenir para facilitar
para propiciar que se efectúe un diálogo sin opinar en cuanto al fondo de la materia. Sin comprometerse en la solución, porque en la negociación que se realizó hace ya 7, 8 años, en el año 10 años, en el año 2003, con participación del secretario general de la OEA, que prácticamente se mudó para Caracas, y del presidente Jimmy Carter, allí había un compromiso de ambos elementos, tanto personal como institucional, de lograr una salida. Y de hecho, por lo menos en teoría, eso fue posible. Pero en este momento, después de 20 días, dices tú, de haberse instalado en la mesa de diálogo, no hay un organismo que facilite, un organismo que permita la comunicación, que establezca las reglas del juego. Pero vuelvo a repetir, la mesa de negociación y acuerdo del año 2002-2003 produjo un resultado concreto que fue la implementación, la realización del referéndum revocatorio hasta allí. Bueno, pero había también... Pero eso no fue algo que obligó. Allí facilitaron tanto Jimmy Carter y el Centro Carter como César Gaviria, que era secretario general de la OEA, que se realizara lo que se realizó, más nada. Ahora, ¿tú no que crees? Se buscara una salida constitucional a aquella crisis. Pero ese es otro evento, eso ocurrió hace X años. Esta es otra circunstancia, repito, donde ningún organismo internacional tiene facultad decisoria y todo depende de que las partes cumplan, más que las partes, el gobierno cumpla, porque nada de lo que hay que resolver, la libertad de los precios, la liberación de los precios, el regreso de los exiliados, la comisión de la verdad, etcétera. Y por otro lado, lo que el gobierno viene conversando con los sectores económicos en materia de medidas económicas correctivas que hay que tomar, nada de eso depende ni del sector privado ni de los factores políticos de oposición. Si el gobierno quiere cumplir y que se resuelvan, por lo menos en la coyuntura, las trancas que hay en todos los aspectos, pues tiene que tomar medidas que solo son de su competencia. Ahora, si el gobierno quiere que las cosas sigan como están de mal, por cierto, que podrían agravarse, y es posible que en algunos aspectos se agraven mucho más, bueno, que siga como va. Bueno, es que la misma noche del inicio del diálogo hubo una negativa múltiple. Dijo, no hace falta la Comisión de la Verdad porque la Comisión de la Verdad ya existe. Pero se está constituyendo. Fíjate que no obstante lo que diga el gobierno, porque mira, para que haya entendimiento hacen falta dos partes. Si la oposición propone algo y el gobierno no está de acuerdo, pues no, simplemente al revés, si el gobierno dice algo y la oposición no lo acepta, tampoco hay acuerdo. Fíjate que la Comisión de la Verdad se está constituyendo ya extra parlamento con integrantes distintos y ya hay un acuerdo para que la presida una persona absolutamente imparcial escogida de mutuo acuerdo. Ajá, ahora, si el gobierno al final accede a algo que es absolutamente razonable y equilibrado y que puede propiciar soluciones, pero si no lo acepta, insiste con que la comisión la presida Diosdado Cabello porque se constituyó primero la Comisión de la Verdad en una instancia muy limitada y muy circunscrita, que es el Parlamento. Esta otra es mucho más amplia, pues entonces no se resolverá nada, no iremos a esa comisión, porque nosotros estamos planteando esta comisión presidida por una persona escogida de mutuo acuerdo y mucho más comprensiva que el limitado ámbito parlamentario. Ahora, se habla de la Comisión de la Verdad en términos abstractos, pero ¿qué va a investigar la Comisión de la Verdad? ¿Cuál va a ser el terreno en el cual ellos van a proceder a realizar? Lo que se ha dicho públicamente, los hechos y los eventos ocurridos, para mi opinión personal, es una investigación muy limitada, porque se va a referir solamente a los eventos, digamos, de los últimos 2 meses. Debería ser mucho más amplia. Tampoco podría ser una Comisión de la Verdad como aquella que propuso el gobierno para investigar las víctimas de los sucesos entre 1958 y 1998, salvo, excepto los que sean atribuibles a la responsabilidad de los que hoy están en el gobierno, porque no se iban a investigar, por ejemplo, en aquella comisión, ni los muertos de las guerrillas, ni el Tren del Encanto, ni las víctimas de las unidades tácticas de combate, ni las víctimas de los golpes de Estado, etc. Pero ese es otro ámbito. Aquí se va a investigar la responsabilidad en los hechos de violencia, en las muertes, en las torturas, en las detenciones, etcétera, ocurridas en los últimos 60 o 90 días. La otra negativa fue la relativa al perdón, a la ley de amnistía que la oposición está solicitando que sea aprobada. Mira, en todo diálogo hay peticiones que pueden parecer extremas. La oposición aspira a que haya amnistía. Esto supone cesación de responsabilidades, de procedimientos y de juicio
para todos los que están en el territorio nacional y para los que están en el extranjero, es decir, detenidos y presos y exiliados. El gobierno dice no, por cierto, repitiendo lo que dijo Chávez exactamente 2 o 3 días después en una rueda de prensa en su última reelección presidencial. Dijo no, amnistía no, pero el mismo Chávez habló de que se revisarían puntualmente algunos casos. Pues bien, nosotros le estamos diciendo al gobierno, si ustedes consideran que esa es una posición extrema en la cual nosotros vamos a insistir e incluso vamos a recabar firmas para la formalización de la ley que ya, como te digo, se presentó un poco antes del segundo triunfo electoral de Chávez. Pero bueno, si el gobierno cree que mientras tanto podríamos ir resolviendo otros casos puntualmente por medidas que puede tomar o adoptar el propio presidente sin necesidad de ley, como son el indulto y el sobreseimiento. Ahora, ¿tú no crees que el gobierno, si fuera un poco más amplio, incluso más inteligente, podría aprobar todas estas medidas, que eso lo que haría es garantizar la estabilidad y la gobernabilidad? Claro que sí, lo que pasa es que no te olvides, Roberto, que aquí, en todos los ámbitos, hay gente o hay sectores que se oponen a lo que hagan los otros sectores. Y el gobierno no es una excepción. Hablando con la oposición. En la oposición a veces proponemos unas cosas y hay sectores que no están de acuerdo y eso es público y notorio. A veces proponemos una cosa, otros sectores no están de acuerdo, a veces nosotros no estamos de acuerdo con lo que propone ese sector. Pero eso que en la oposición es público, notorio, es democrático por nuestro mismo carácter plural y diverso, en el gobierno no pasa lo mismo, y en el gobierno además tiene otras consecuencias, porque las consecuencias en el gobierno son las acciones y las medidas de Estado. Si nosotros, por ejemplo, estamos de acuerdo con presentar una ley de amnistía y otro sector no lo estuviera, eso no importa porque de todas maneras se presenta la ley. Ahora si en el gobierno tú consigues factores que se niegan a que se firme la ley de amnistía, pero se niegan también a que el presidente indulte o sobresea, eso es distinto porque ahí hay una consecuencia por una acción de Estado. ¿Me explico? Sí, sí, cómo no. Son dos ámbitos distintos. Ahora, en el gobierno yo se lo dije además a Maduro en Miraflores, usted es civil, tome decisiones, usted es el presidente, usted no puede andar siempre como caminando sobre cristales, decida. Ahora, yo sé y él sabe. O caminando sobre fusiles. Claro. Bueno, pero yo traté de conservar incluso la urbanidad y el comedimiento para decir las cosas que dijimos todos ahí, que fueron, por cierto, muy claras y así fueron percibidas por todo el país. Pero bien, y el presidente no puede tomar acciones porque tiene factores de presión adentro, eso lo sabe todo el mundo. No puede, por ejemplo, de repente sobreseer a Simonovic, porque ahí tiene factores que dicen que Simonovic es un criminal y llevan las víctimas para que expliquen sus razones y se opongan a la medida a la que todo derecho tiene Simonovic. Entonces lo presiona. Ahora, tiene él, lo entiendo, tiene que cubrir los extremos, entonces se designa otra junta médica para que diga lo que esa junta médica tiene que decir, es decir, que Simonovic tiene cualquier cantidad de patología, a los efectos de que proceda el indulto o el sobreseimiento. Bien, vamos a ir un momentico a la pausa y ya regresamos para la segunda y última parte de nuestra conversación con Henry Ramos, secretario general de Acción Democrática. Ya venimos.